Muy bien, el tema de hoy, el comunismo. Ya vimos el paganismo, vimos el judaísmo, vimos el cristianismo. Hoy vamos a analizar el comunismo. Y el comunismo, con su ateísmo, es una fuerza filosófica y una fuerza humanista muy diferente a todo lo que hubo antes. Porque cuando analizamos el paganismo y vimos que el paganismo básicamente era la religión del diablo, muy religioso ese sistema, y luego surgir el judaísmo, una religión muy religiosa, y también el cristianismo muy religioso. Y de repente surge una fuerza filosófica muy diferente, básicamente que niega la religión, que dice que la religión es el opio del pueblo, es decir, solamente es una droga, es una imaginación, todo es solo una imaginación, una ilusión para los religiosos. Y esa fuerza filosófica comunista surge en un momento histórico y profético muy claro, como una fuerza que tiene su importante rol en el contexto del tiempo del fin. Porque el comunismo básicamente surge, sus orígenes se encuentran en la Revolución Francesa, donde surge el ateísmo y que luego da como fruto en la siguiente revolución, inspirada por ella, en la Revolución Rusa, bolchevique, da como resultado el comunismo en su máxima expresión allá en la Unión Soviética, que en 1989 y 1991 colapsó y se desintegró. Entonces, todo este movimiento filosófico inició en 1798, justamente en el momento de la Revolución Francesa y al cabo del tiempo profético asignado a Roma papal en su primera fase. Roma papal había tenido un tiempo profético de 1260 años, los 42 meses. El tiempo, tiempos, mitad de un tiempo, que aparece tanto en Daniel como en el Apocalipsis. Y lo curioso es que el tiempo profético, cuando se dio de baja y comenzó a darse de baja el paganismo, lo que vimos en los temas anteriores, cuando el continuo fue quitado, cuando en el año 508, bajo Clodoveo de los francos, él se sometió y también su ejército con él al obispo de Roma y se bautizaron y llegaron a ser la primera tribu romana católica. Y luego fueron arrancadas las otras 3 tribus que eran arianas, porque estaban en oposición al obispo de Roma. Y las otras 6 tribus se sometieron, igual como los francos, al obispo de Roma y llegaron a ser tribus católicas romanas. Pero inició con Clodoveo de los francos en el 508. Y ahí marca la historia los famosos 1290 años de la profecía de Daniel capítulo 12. Y esos 1290 años nos llevaron hasta 1798 a la Revolución Francesa, donde los franceses se llenaron de odio en contra de todo lo que era religión, Biblia. Y en realidad la única religión que les fue permitida durante siglos, que fue el catolicismo romano. Porque cuando en la Edad Media se originó el protestantismo, intentó entrar también en Francia, pero fue brutalmente perseguido y sometido, de tal manera que Francia, básicamente la única religión permitida que ellos pudieron conocer, el único referente religioso básicamente para los franceses era Roma papal.
Y entonces ellos, después de 1290 años, después de haberle dado el poder bajo los francos, porque ahí comenzó y los francos llegaron a ser el país de Francia, 1290 años después, le devolvieron a Roma y le devolvieron duro porque no les gustó la forma como habían sido tratados durante mucho tiempo. Y ellos se volcaron contra todo lo que era religión y también el catolicismo romano en la Revolución Francesa. Y ahí es donde se dio, proféticamente hablando, en Apocalipsis 13 nos habla de esto, la herida mortal que recibió Roma papal. Roma papal que durante 1260 años había reinado, desde 538 hasta 1798, y que siempre reconoció a Clodoveo de los francos como el hijo predilecto de la Iglesia Católica Romana, porque gracias a Clodoveo de los francos, el obispo de Roma pudo ser sentado en el trono papal y comenzar su soberanía papal. La Iglesia Católica Romana tiene básicamente dos importantes hijos predilectos, así los llama. Uno es Clodoveo de los francos, pero otro fue Constantino. Hemos hablado también del emperador Constantino, que permitió que cesase la persecución en el Imperio Romano y quien introdujo el concepto de unificación de Iglesia y Estado y quien introdujo también lo que es el Día del Sol como día venerable de adoración para los habitantes del Imperio Romano. Él fue uno de los hijos predilectos de la Iglesia Católica Romana, porque también Constantino movió la capital del imperio en el año 330 de Roma a Constantinopla. Le dio a la ciudad de Constantinopla en Roma oriental su nombre. Constantino, Constantinopla. Y entonces Roma, que hasta ese momento era la capital del Imperio Romano durante muchos siglos, experimentó un vacío en el poder que fue tomado por el obispo de Roma, quien llegó a ser el hombre con mayor influencia en Roma occidental, porque se sentó básicamente en el trono donde antes se sentaban los cesares, los emperadores romanos. Y entonces, de esta manera, Roma reconoce a Constantino como uno de sus grandes hijos predilectos y reconoce a Clodoveo de los francos, porque él en 508 se bautizó. Ahí comenzó un proceso de 30 años hasta 538. En esos años fueron sometidos los poderes que estaban en oposición con Roma papal, los arianos, los erulos, los vándalos, los ostrogodos, y fueron eliminados de la historia. Ya no había oposición contra el obispo de Roma, y las demás 6 tribus también se sometieron a Roma papal. Y de esta manera, finalmente, comenzaron los 1260 años de la soberanía papal medieval hasta la herida mortal en 1798, infligido justamente por los descendientes de su hijo predilecto, de Clodoveo de los francos, y mataron a los religiosos católicos romanos, destruyeron las iglesias, quemaron las Biblias, dijeron no hay Dios, no existe Dios, y persiguieron a los religiosos. Tomaron preso inclusive al Papa Pío VI, porque Napoleón envió a su general Berthier de Francia a Italia, lo tomó preso al Papa Pío VI, lo trajo a Francia y murió allá. Y la herida mortal contra Roma papal era profunda. Napoleón, cuando él hizo su revolución francesa, él sabía, si yo quiero el poder del mundo, necesito quebrar el poder que está ahí hace más de 1290 años, Roma papal. Y eso es lo que hizo. Y entonces surgió lo que podríamos llamarlo en la Revolución Francesa y en el ateísmo, lo que luego dio lugar a su fruto, a su descendiente espiritual, filosófico,
la Revolución Rusa y luego la Revolución Bolchevique y el comunismo, y que llegó a la gran unificación de los países del este de Europa, la Unión Soviética comunista. Entonces, esto era una historia muy importante y curiosamente, de 1798, dice la profecía de Daniel 12, que eso es el momento cuando iba a iniciar el tiempo del fin. El tiempo del fin comenzó en 1798. Por lo tanto, el comunismo, el ateísmo, es un movimiento y un actor del tiempo del fin, porque justamente ahí inició su carrera, muy importante dentro del tiempo del fin, de que por primera vez en la historia humana hay naciones enteras, millones de personas que son ateas, que no creen en Dios. Antes todos creían en Dios. El paganismo creía en Dios o en sus diferentes dioses y divinidades. El judaísmo también, el cristianismo también. Y de repente surgió el comunismo, el ateísmo, proféticamente conocido en Daniel capítulo 11, en el versículo 40, como el rey del sur. Y en Apocalipsis capítulo 11, conocido como la bestia del abismo. Ahora no tenemos tiempo de entrar en detalle. Yo les invito a estudiarlo en mi seminario, que se encuentra en mi página web, navegando del pasado al futuro.net. Ahí ustedes pueden entrar en los temas de Daniel 11, de Apocalipsis 11, y estudiar esos temas con lujo de detalle, en cada versículo, con cada símbolo y en cada tiempo profético y con sus relaciones. Pero ahora voy a resumir. Daniel 11, versículo 40, nos dice, pero al cabo del tiempo, en otras traducciones dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, contra el rey del norte. Y el rey del norte, en una respuesta, se levantará contra él, contra el rey del sur, como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Si tuviéramos ahora tiempo, podríamos verlo en detalle, pero voy a ir a los puntos principales al cabo del tiempo del fin, 1798. El rey del sur contenderá contra él, contra el rey del norte. Si estudiamos los versículos previos a esto, vemos ya que el rey del norte, descrito en los versículos anteriores y posteriores, es Roma papal. Y en el tiempo del fin, en 1798, el rey del sur, esta fuerza filosófica atea, viene y ataca a Roma papal. Ahí se le aplica la herida mortal. Bajo Napoleón, el Papa es destronado. Esta potencia que durante 1260 años tenía el poder, colapsa su poder, pierde su poder temporalmente. La herida mortal. Todo el mundo pensaba, Roma nunca más volvería al escenario mundial. Es un poder derrotado. Pero luego dice en el versículo que el rey del norte, en una respuesta posterior, se levantará contra él, contra el rey del sur, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Eso es muy importante, pues aquí el rey del sur es denominado como una potencia que incluye las tierras, muchas tierras. Entrará por las tierras, plural, porque la Unión Soviética había sido formado como un conjunto de naciones y cuando bajo la presión de dos actores que aparecen en Apocalipsis 13,
el Vaticano, en alianza con los Estados Unidos de América, se unieron contra su archienemigo, que era el comunismo de la Unión Soviética. Para hacerlo caer, utilizaron dos cosas. Número uno, la fuerza militar, en el sentido de poner una presión militar tremenda, y por otro lado, un boicot económico con sanciones muy fuertes. Ambos llevados a cabo por el aliado del Vaticano, los Estados Unidos. En aquella época hubo reuniones secretas entre el Vaticano y los Estados Unidos. Juan Pablo II, representante del Vaticano, y también el presidente, ahora se me fue su nombre, en unos instantes lo voy a recordar, Reagan, el presidente Reagan, muchas gracias, se aliaron en una alianza secreta para tumbar su enemigo conjunto, el comunismo de la Unión Soviética. Porque Roma odiaba el comunismo, porque el rey del sur, el comunismo, la bestia del abismo, le había destronado, le había dado una herida mortal en 1798 y se había luego de ahí, como fruto, como descendiente, formado ese sistema comunista que prohibía la religión, que perseguía la religión, incluyendo la religión católica romana, y por eso Roma quería recuperar esos territorios espiritualmente, religiosamente, y de paso también tumbar a su antiguo gran enemigo. De la misma manera, Estados Unidos vio en el comunismo de la Unión Soviética su enorme gran enemigo. Por eso encontramos en la historia la Guerra Fría. Recordamos, había la Segunda Guerra Mundial y vinieron los americanos por un lado y los rusos por el otro lado y ocuparon el territorio hasta Alemania y lo partieron en dos, Alemania Oriental y Occidental. Un lado estaba bajo el control comunista de la Unión Soviética y el otro lado estaba bajo el control de Estados Unidos y el capitalismo. Y entonces hubo la Guerra Fría durante varias décadas, desde 1945 hasta 1989 y 91. Durante esas décadas hubo el fenómeno de la Guerra Fría. ¿Por qué Guerra Fría? Porque no se disparó ni un disparo, pero en ambos bandos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, fueron armándose más y más y más, sobre todo también con armas nucleares. Y el mundo entero temía una tercera guerra mundial, esta vez nuclear. Y el mundo temía durante varias décadas, durante la Guerra Fría, de que algo iba a ocurrir. Pero entonces, ¿qué pasó? 1989. Yo me encontré en Alemania en esa época. Alemania aún estaba dividida, el famoso muro de Berlín. Y entonces estaba viendo las noticias en la noche, a las 8:15 de la noche. Ese siempre era el horario de las noticias en Alemania. Y a mi lado estaba mi hermano Alberto. Y entonces vimos cómo colapsó el muro de Berlín. Y cómo los soldados miraban, nadie disparaba, cómo los manifestantes subieron al muro, cómo cruzaron el muro, cómo comenzaron a tumbar el muro. Y yo estaba mirando, yo tenía, no me acuerdo bien, unos 15, 14 años quizás. Y mi hermano Alberto dijo, la profecía se está cumpliendo, la profecía se está cumpliendo. Y yo miré a mi hermano Alberto y dije, ¿qué profecía está cumpliéndose? Porque yo no sabía en ese entonces nada de las profecías. No conocía Daniel ni Apocalipsis. Pero más tarde yo entendía a lo que se refería. Porque Apocalipsis 13 nos muestra un escenario de dos bestias. El Vaticano y Estados Unidos. Primera bestia, segunda bestia. Y cómo ellos entran en alianza y cómo luego ellos también presentan e implementan la marca de la bestia, la ley dominical, los eventos finales a la planeta Tierra. Por lo tanto,
para los adventistas del séptimo día era claro de que Estados Unidos iba a salir victorioso y ganador de este gran conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Había dos superpotencias ahí al mismo tiempo, pero una de las dos tenía que tomar el control y la otra tenía que desaparecer. Y Apocalipsis 13 ya nos demostraba de antemano, y los adventistas del séptimo día predicaban esto, y Elena G. White también siempre decía que Estados Unidos iba a jugar el rol final. Así que cuando en 1989 colapsó el muro de Berlín, mi hermano Alberto dijo, la profecía se ha cumplido, porque él vio la Unión Soviética estaba cayendo. En aquel entonces había muchos predicadores, sobre todo de otras denominaciones, pero también uno que otro del mundo adventista, que pensaban que el comunismo iba a ser la bestia del Apocalipsis, con su marca, y que el comunismo iba a implementar la persecución final sobre el planeta Tierra. Pero eso no es lo que la profecía había descrito. Inclusive había interpretaciones curiosas como estas. Quizás recuerden que el último presidente de la Unión Soviética se llamaba Gorbachev, y ese político tenía en su frente una gran mancha, como una marca de nacimiento, y algunos interpretaban, eso es la marca de la bestia en su frente. Y había estas cosas curiosas en esa época. Pero obviamente esa no fue la interpretación correcta bíblica. Y entonces colapsó el comunismo y con él la Unión Soviética. Pasó 2 años más, desde 1989 hasta 1991. Y curiosamente, ¿saben ustedes en qué fecha de 1991 colapsó la Unión Soviética? Hablo no solo del año ni del mes, sino del día. Fue el 25 de diciembre que Gorbachev oficialmente disolvió la Unión Soviética. 25 de diciembre de 1991. Ahora, ¿será que eso tiene alguna importancia? Yo creo que sí, pero si nos alcanza el tiempo lo veremos más tarde. De todas maneras, ocurrió en el día del sol, porque el 25 de diciembre en la antigüedad desde Roma y desde Babilonia, siempre fue el día que también fue utilizado en la veneración del dios sol. Pero luego esto se le fue aplicando a Jesucristo y se dijo, oh, Jesús nació en esas fechas. Ahora, eso no es bíblico, porque en la Biblia no nos revela el nacimiento de Jesús, la fecha, el día. Y el contexto bíblico nos muestra que Jesús evidentemente, efectivamente, no pudo haber nacido en diciembre, porque la Biblia es clara. Diciembre es invierno en Israel, es frío. Y la Biblia dice que los pastores estaban en el campo con sus ovejas y durmiendo allá afuera. Esto no ocurre en diciembre, en pleno invierno, en el frío. Y también indica que María puso al bebé en un pesebre. Y en diciembre, en el frío europeo y de esos lugares como de Israel, tú no puedes colocar un bebé en invierno en un pesebre y colocarlo ahí. Hubiese habido mucho frío, más bien María lo hubiese envuelto y lo hubiese bien apretado hacia ella misma para darle calor al bebé. Pero no lo puso ahí porque no hacía frío, porque no era invierno. ¿Por qué Roma le aplicó a Jesucristo como si su nacimiento hubiese sido el 24-25 de diciembre? Porque esos días eran el nacimiento del Dios Sol y le querían atribuir eso a Jesucristo en su
continuo que ha quitado, pero le fue entregado. En su afán de introducir el paganismo y el Día del Sol y la adoración al Dios Sol en el cristianismo. Muy curioso, muy interesante. Y si hay tiempo, más tarde les voy a decir algo al respecto. Pero ¿qué pasó? Llegó el año del colapso de la Unión Soviética, descrito en Daniel 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, 1798, el rey del sur, el ateísmo. ¿Por qué el ateísmo? Porque el rey del sur en la antigüedad también fue un símbolo de Egipto. Egipto era el rey del sur, Babilonia era el rey del norte en la antigüedad. Entonces, Egipto, como rey del sur, el faraón había dicho, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a tu Dios y no le voy a hacer caso. Yo no lo conozco, yo no creo en esto, yo no creo en él. Es decir, ahí se representaba la filosofía de ateísmo, de no creer, de rechazar, de no aceptar de que existe un Dios creador de los cielos y de la tierra. De ahí viene este contexto. Pero en el versículo 40 dice que después que el rey del sur atacó y le infligió la herida mortal a Roma papal, el rey del norte, Roma papal, se levantará contra él, allá con su aliado, Estados Unidos, porque Roma papal necesitó su aliado, el más poderoso del mundo, que eran y que siguen siendo los Estados Unidos. Roma papal escoge muy bien sus aliados. En aquel entonces, en 508, ¿quién llegó a ser su aliado de Francia, del Vaticano? Era Francia, porque los francos bajo Clodoveo eran la potencia militar más poderosa del mundo y de entre los demás tribus bárbaras. ¿Y por qué ahora, en el tiempo del fin, el Vaticano escoge a Estados Unidos como su aliado? Porque es el poder militar más poderoso del mundo y tiene un ejército mucho mayor que los demás, igual como los francos tenían un ejército mucho mayor que los demás. Entonces, Roma escoge bien sus aliados. Él sabe, ok, Estados Unidos también es mi enemigo, históricamente, y también representa el protestantismo, que es mi archienemigo también, pero haré una alianza y utilizaré esta potencia para que juntos hagamos caer nuestro otro enemigo común. Y una vez que Rusia y la Unión Soviética hayan colapsado, luego me encargo ya de Estados Unidos y lo someto también a mi otro archienemigo. Esos son los pasos a dar, las fases que nos presenta también Daniel 11. Entonces, si nosotros vamos a Apocalipsis 11, encontramos aquí también la potencia del rey del sur, ahora descrita como la potencia de la bestia del abismo. Nuevamente, no hay ahora mucho tiempo para estudiarlo. Véanlo en mi página web, Navegando del Pasado al Futuro. Busquen Apocalipsis 11. De todas maneras, aquí nos pone el marco histórico y profético. Apocalipsis 11, versículo 2, nos menciona que el templo fue entregado a los gentiles, que lo hollarían la ciudad santa 42 meses. Y luego el versículo 3, pero yo daré, dice Dios, mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, porque los 42 meses o los 1260 días son el mismo lapso profético de 538 a 1798, en el cual la ciudad santa, el templo, fue hollado, fue bajo persecución. Eso fue las persecuciones medievales. Y luego nos indica, si saltamos un poquito adelante, en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, estos dos testigos, es decir, al cabo de los 1260 días, años o 42 meses, es decir, en 1798, en el tiempo del fin, dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo
Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahí fue, 1798, la bestia del abismo, la Revolución Francesa, hará guerra contra ellos y los matará. ¿Quiénes? Si leemos el contexto, versículo 3, los dos testigos, versículos 4, los dos candeleros, versículo 4, los dos olivos también, y también habla de los dos profetas. Entonces era un símbolo de la palabra de Dios, de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que durante los 1260 años habían profetizado, habían sido testigos, y su testimonio nunca pudo ser derrumbado. Aún en la oscuridad de los 1260 años, hubo la luz de la palabra de Dios. Testificaba de la justicia, de la verdad, de la santidad, y predicaba porque las profecías estaban ahí. Y los hijos de Dios durante estos siglos de la persecución, ellos pudieron encontrar en la palabra de Dios la luz y también la esperanza y el consuelo. Y de esta manera, cuando surgió en el versículo 7, la bestia del abismo, tiempo de fin, 1798, Revolución Francesa hizo guerra contra ellos, contra los dos testigos, contra la palabra de Dios, contra el Nuevo y Antiguo Testamento, y los matará. Y eso es lo que pasó en el versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí encontramos toda la historia cuando en la Revolución Francesa quemaron las Biblias públicamente, mataron la Biblia, prohibieron la Biblia, prohibieron todo lo que tenía que ver con Dios. Simbólicamente volvieron a crucificar a Jesucristo, porque al crucificar, al matar y prohibir su palabra y al perseguir su palabra, persiguieron al autor de la palabra, y aquel de la palabra hablaba, que era Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasó? Bailaban desnudos en las catedrales, quemaban las Biblias, mataron a los religiosos, prohibieron todo lo que tenía que ver con Biblia, y en ese su afán dijeron, ya no guardaremos el ritmo semanal, porque la semana proviene del Génesis, de la Biblia. Porque la semana, el ritmo semanal de 7 días, no tiene un origen en los fenómenos astronómicos como el resto del tiempo. Por ejemplo, el año surge de un fenómeno astronómico, porque en un año la Tierra gira una vez alrededor del Sol. Y el mes también tiene su origen astronómico, porque en un mes la luna gira una vez alrededor de la Tierra. Y el día, el ritmo del día también tiene su origen astronómico, porque en un día la Tierra gira una vez alrededor de su eje. Pero la semana no tiene un origen en la astronomía, sino en la Biblia, en el Génesis. Es ahí donde Dios dijo, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Semana. No tiene otro origen. Así que en la Revolución Francesa dijeron, ¿por qué vamos a guardar un ritmo semanal si esto es de la Biblia y si nosotros rechazamos todo lo que es Biblia y Dios y Creador? Entonces vamos a introducir una semana de 10 días. 9 días para trabajar y el 10º día para las fiestas y la orgía y para la diosa de la razón. Ellos dijeron, nuestra nueva diosa es nuestra propia razón. Nosotros introduciremos un humanismo, es decir, una filosofía de que el ser humano es todo lo que existe, no hay Dios. Entonces, esto es lo que pasó, y en este su afán, ellos introdujeron algo que se llama los derechos humanos. Hoy en día se habla mucho de los derechos humanos. Y aparentemente es algo muy bueno. Hay que defender los derechos humanos. Y los derechos humanos son llevados adelante por las Naciones Unidas y por el Vaticano y por los liberales globalistas de este mundo. Los derechos humanos, que tuvieron su origen, ¿dónde? En la Revolución Francesa. Y si ustedes buscan en el Internet los derechos humanos, Revolución Francesa, van a encontrar que son 2 tablas que se asemejan a las tablas de los 10 mandamientos, porque a propósito lo hicieron así,
Nosotros nos daremos nuestra propia ley, derechos humanos, ya nada de 10 mandamientos. Y en su rebelión contra el Creador trajeron los derechos humanos. Los derechos humanos contrarios a los derechos divinos. Los derechos divinos, los 10 mandamientos. Hoy en día estamos en un mundo que eleva más y más y más los derechos humanos y que ya no cree y ha rechazado a los derechos divinos, que son los 10 mandamientos. Todo esto tuvo su origen ahí en la Revolución Francesa y entonces como fruto de todo esto apareció un hombre pocos años después de 1798, en 1844, y este hombre se llamaba Charles Darwin. Y él dijo, no, no existe Dios. Y escribió un libro, y ese libro se llamó El origen de las especies, el origen de las cosas. Es decir, ahí él planteó de que nosotros, seres humanos, no vinimos del Génesis, ni del Creador, ni de la creación. No, nosotros venimos de la evolución. Venimos básicamente un desarrollo de especies, el origen de las especies. Venimos del mono. El mono era uno de nuestros antepasados. Y todo esto ocurrió no en 6 días, como dice la Biblia, sino en millones de años. Por lo tanto, no existe Dios. Todo eso es un cuento, una fábula, un bonito cuentito, pero no es la verdad. Sino, no hay Dios. Esto fue proclamado en 1844 por Charles Darwin, cuando ese año salió su libro, El origen de las especies. Ahora, ¿qué otro mensaje comenzó a proclamarse en 1844? Siendo adventista del séptimo día, lo sabemos muy bien. Fue Apocalipsis 14, versículo 7. El mensaje de los 3 ángeles y sobre todo el primer mensaje angelical. 1844 fue comenzado a proclamarse. ¿Y qué es lo que decía este primer mensaje? Apocalipsis 14, 6 y 7. En el 6 dice que había un ángel que volaba por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un mensaje totalmente contrario al de Charles Darwin. En el mismo año que el diablo, a través de Charles Darwin, comenzó a predicar al mundo: no existe Dios, venimos de la evolución, somos fruto de un desarrollo de millones de años. En ese mismo año Dios dijo: predicad a todo el mundo, adorad al Creador de los cielos y de la tierra, y del mar y de las fuentes de las aguas, que hizo todo en 6 días y en el séptimo descansó. Amén. ¡Qué poderoso! Una lucha frontal. Y Charles Darwin, con su teoría del origen de las especies, del cae dentro del rey del sur, dentro de la bestia del abismo, en su intento de fortalecer este movimiento filosófico humanista de la evolución y del ateísmo. Y les pregunto, ¿en cuántas escuelas y universidades está siendo predicado el mensaje de Charles Darwin en esta tierra? En todas, básicamente en todas las escuelas y universidades del mundo, y en la televisión, en todos los documentales hermosos de las plantas y de la naturaleza, nos habla todo el tiempo: millones de años, evolución, millones de años, evolución. En otras palabras, ateísmo, no hay Dios. Ateísmo, no hay Dios. La Génesis es un cuento. ¡Qué impresionante situación! Apocalipsis 12, versículo 9. El diablo logró engañar al mundo entero. Y les digo que la evolución, la teoría de la evolución,
es uno de los mayores engaños de la humanidad. Hoy en día predicado en todos los colegios y escuelas y universidades del mundo. Los únicos que aún rechazan esto son los creacionistas, son los que creen en el Génesis, tildados muchas veces como fundamentalistas, porque ¿cómo es posible que pueden creer en un relato así? Algunos cristianos han quedado que mantienen firme la posición. Realmente es una lucha profunda y muy triste en esta tierra. Y entonces, ¿qué pasó? Apocalipsis capítulo 11 nos habla de que la bestia del abismo iba a colapsar. Igual como Daniel 11 nos mostró, el rey del sur iba a ser vencido. Ahora, eso es muy importante. En el año 1989 y 1991 colapsó la Unión Soviética. Y cuando eso pasó, el rey del sur, la bestia del abismo, básicamente fue vencido. Y de repente, tanto el catolicismo como el protestantismo de Estados Unidos pudieron invadir todas esas tierras y comenzar a predicar y a proclamar el evangelio. El catolicismo, pues, su doctrina, el mundo evangélico cristiano, su doctrina, pero ya estaba aperturado ese mundo. Ahora, todavía perdura en esta tierra un remanente del comunismo. Hay todavía un remanente de esta filosofía humanista, secular, comunista, ateísta, que es básicamente China y unos cuantos pequeños países como Laos, Vietnam, Corea del Norte, Cuba. Hay algunos pequeños remanentes que se aferran a esta doctrina, pero la profecía dice que el rey del sur va a caer. Cayó en gran medida en 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética. Pero su forma de pensar, su filosofía, se mantuvo todavía básicamente en China y en los pocos países pequeños que acabamos de mencionar. La profecía es clara. Apocalipsis 13, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 11 y otras profecías más, de que Estados Unidos, en alianza con el Vaticano, va a ser la potencia final y no China, ni Rusia, ni el comunismo, porque eso va a ser sometido. Porque al final el mundo se volcará totalmente religioso. Todos los que ahora son todavía ateos, muy pronto todos van a ser creyentes. Pronto no va a haber ni un ateo, se va a extinguir el ateísmo. ¿Por qué? Porque habrá grandes manifestaciones sobrenaturales que describen las profecías, Apocalipsis 13, por ejemplo. Habrá grandes manifestaciones sobrenaturales, milagros, fenómenos, hasta el momento que describen las profecías también de la manifestación del anticristo en su máximo ultimativa expresión, que es el diablo haciéndose pasar por Jesucristo. Cuando eso ocurra, ya no habrá ni un ateo en el mundo. Todos caerán a los pies del anticristo, porque lo verán y dirán, ¿cómo es posible que no hemos creído y ahora vemos, pero ahora somos creyentes, ahora creemos porque hemos visto? Y entonces, esta filosofía ateísta, comunista, va a desaparecer, su último remanente. Actualmente en el mundo hay una lucha que, curiosamente, al cabo de 30 años, volvió a aparecer. Una lucha con un actor que es Rusia. Rusia invadiendo Ucrania. No vamos a entrar en los detalles del por qué y si estamos en favor o en contra, pero estamos viendo que Rusia está invadiendo Ucrania y la OTAN, que son los
que son los países europeos con presencia militar también de Estados Unidos, le ponen presión a Rusia. Ellos ahora quieren tumbar Rusia, quieren tumbar Putin, porque él está siendo en este momento globalmente satanizado de una manera impresionante. Ahora el tema ha cambiado. Los últimos 2 años era coronavirus y ahora el tema es Rusia y Ucrania y Putin, el malvado que tiene que desaparecer. Ahora, estamos en una situación mundial muy delicada, la más delicada en los últimos 60 años, por lo menos en los últimos 30, porque desde el fin de la Guerra Fría hasta ahora, pues no había mayor amenaza, ya no había Guerra Fría, más o menos se llevaban bien las naciones. Pero de repente Rusia, potencia nuclear, que tiene más armas nucleares que todo el resto de las naciones del mundo juntos, de repente hace guerra contra un país, Ucrania, que no es parte de la OTAN. Por lo tanto, hay una posibilidad de que esto no llegue a más. Pero, ¿qué está pasando? El obispo de Roma, el Papa Francisco, está siendo llamado para intermediar y dialogar entre las dos posiciones, entre Putin de Rusia y Zelensky de Ucrania. Ellos le han pedido, sobre todo el presidente de Ucrania, le pidió al Papa Francisco intermediar y buscar una solución. Porque, ¿saben? Nosotros vemos que después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se fundaron las Naciones Unidas y con un único propósito de que no haya otra guerra mundial. Por eso su eslogan es paz y seguridad. Y ahora estamos por primera vez desde la fundación de las Naciones Unidas y durante los últimos 30 años desde el colapso de la Unión Soviética, en una situación donde podría estallar una nueva guerra mundial, esta vez atómica. Así que ahora más que nunca las Naciones Unidas tienen que tomar el control del mundo y con su aliado, con su observador, Estado de Observador del Vaticano, que aparece ahí como intermediario entre las potencias en conflicto para que esto no llegue a ser una tercera guerra mundial, para que se establezca aún más las Naciones Unidas. Eso va a ser el tema del sábado. Las Naciones Unidas en el contexto profético del fin, con su corregente, el Vaticano, que en este momento, ya desde el año pasado, han comenzado a tomar control del mundo. Todo está encajando a la perfección para prevenir que haya una tercera guerra mundial. En este momento, todavía, según yo lo entiendo, aún no habrá tercera guerra mundial. Esto no va a llegar a mayores, no va a llegar a una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque Dios aún retiene los vientos de la tierra, Apocalipsis 7. Hasta que el último de los siervos de Dios sea sellado en su frente con el sello de Dios, el sello de pertenencia y el sello de protección. Y recién después de eso, cuando termine el sellamiento, cuando se haya terminado la proclamación de los 3 ángeles en la tierra, y toda la humanidad haya tomado su decisión, ya sea en favor del sello de Dios el sábado o en favor de la marca de la bestia el domingo, recién ahí es donde Dios termina el sellamiento y es ahí donde se estira la gracia y es ahí donde Dios los ángeles dejan de retener los vientos y es ahí donde se desencadenan los conflictos finales y es ahí donde se dan las 7 postreras plagas y el Armagedón y las escenas que ninguna pluma puede describir, como Elena G. White lo describe. Así que ahora el obispo de Roma, el Papa Francisco, se va a establecer como el hombre más importante de la tierra, el que previene la tercera guerra mundial, el que nos salva a todos, el que trae paz y seguridad a la tierra a través de las Naciones Unidas y con su intervención. Eso es lo que vamos a ver venir en un cercano futuro, es lo que yo pienso, porque así entiendo las profecías, porque aún no es tiempo de una guerra nuclear en este momento.
no encajaría en el contexto del desarrollo de los eventos finales. Entonces, queridos hermanos, hay muchas personas que piensan ahora que Rusia es el rey del sur, o digamos que en este momento se están desencadenando en forma detallada profecías de Daniel 11 o de otras profecías de la Biblia. Pero no es así. Todo lo que estamos viendo encaja en un panorama general, no en un detalle específico. Y si lo entendemos así, todo hace sentido, encaja en un panorama general de las grandes potencias de la Tierra que cada uno juega su rol. Yo pienso que ustedes han visto, China está tomando favor de Rusia. China no está en contra de Rusia, no se ha pronunciado en contra, ya que su visión es paralela y ya que Rusia está al lado de China, China está haciendo ahora, viniendo bajo más presión y más presión internacional también de parte de Estados Unidos y de la OTAN y del globalismo de las Naciones Unidas, de también declararse en contra de Rusia o de por lo menos no tomar parte en toda esa situación para no despertar un conflicto mayor. Como yo lo entiendo, no lo sé, pero probablemente China será involucrado un poco más en este conflicto para que bajo la presión también termine de colapsar el remanente del comunismo en la Tierra, que es básicamente China. Cuando China, su cúpula, que es el Partido Comunista de China, colapsa, los otros 5 países pequeños que aún se aferran al comunismo, como Cuba, Corea del Norte, Laos, Vietnam y esos lugares, van a colapsar inmediatamente. Yo pienso que algo así estamos viendo por venir. No lo sé en detalle, pero encajaría perfecto en el escenario. Entonces, vemos que el Vaticano está tomando su rol de intermediador para prevenir Tercera Guerra Mundial y para manejar la agenda de la ONU, que es paz y seguridad, y al mismo tiempo con una agenda globalista de socialismo global. Porque lo que se viene al mundo a continuación, a través de las Naciones Unidas, el Vaticano y los globalistas de los Estados Unidos en una triple alianza, lo que se viene es un socialismo global. Ojo, no comunismo global, que es ateo, sino un socialismo global con los valores de la Revolución Francesa, que son libertad, fraternidad e igualdad. Eso fue el eslogan del Rey del Sur, el eslogan de la bestia del abismo, de Apocalipsis 11. Liberté, fraternité, igualité. Y estos 3 mensajes ahora están siendo predicados y proclamados por Roma. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 17 y en el versículo Apocalipsis 17 y en el versículo 8, y vemos aquí la historia de Roma papal en sus 3 fases, dice, la bestia que has visto era entre 538 y 1798 hasta su herida mortal, y no es durante la época que está desaparecido del escenario mundial geopolítico como potencia de influencia, y está para subir del abismo, es decir, recupera su poder mundial, se vuelve a sentar en el trono del mundo, su herida mortal sanará, pero irá a la perdición al final, dice. Y por eso al final del versículo 8 dice, el mundo se sorprenderán viendo la bestia que era 538 a 1798. No es cuando tenía su herida mortal y no estaba sentado en el trono del mundo. Y será cuando se vuelve a sentar en el trono del mundo como en la Edad Media, pero esta vez a nivel global. Y se sorprenderá el mundo entero viendo la herida mortal sanada. Y en el versículo 8 dice que en su surgimiento al poder mundial nuevamente,
surge del abismo, sube del abismo. ¿Quién había subido del abismo antes en Apocalipsis? Solo una bestia. Apocalipsis 11, versículo 7, la bestia del abismo, la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa subió con 3 mensajes: libertad, igualdad, fraternidad. Y ahora Roma papal, ante nuestros ojos, lo tengo ya documentado en otros temas con todos los periódicos, está subiendo al escenario del mundo con los mismos mensajes de la Revolución Francesa. Desde Juan Pablo II, pasando por Benedicto XVI, ahora Francisco, los 3 con la misma eslogan: libertad, fraternidad, igualdad. Ellos han aprendido muy bien su lección. De la herida mortal aprendieron su lección. Con los mismos mensajes que le dieron la herida mortal y lo tumbaron su poder, están utilizando esos mismos mensajes para recuperar el poder a nivel global y introducir un socialismo global. Eso es lo que está por venir, pero eso vamos a ver con más detalle el sábado en el tema final, cuando hablamos de las Naciones Unidas en coherencia con el Vaticano. Así que el Vaticano está trabajando en su agenda, está muy avanzado, proféticamente estamos muy avanzados. El rol del rey del sur, de la bestia del abismo, del comunismo, básicamente terminó en gran medida en 1998, 89 y 91, pero aparentemente con los eventos que estamos ahora viendo, llegará a su colapso final. Entonces, grandes eventos están por ocurrir. Los actores finales no debemos confundirlos. Son muy claros en la profecía, en Daniel y Apocalipsis. Son muy claros. No debemos confundir roles. Algunos confunden roles. Y eso hace que el enfoque de la interpretación profética sea equivocado. Por ejemplo, nuestros queridos hermanos cristianos evangélicos piensan, por ejemplo, que Israel es el reloj profético de Dios y hay que mirar ahí lo que pasa ahí. Pero al hacer eso, no se dan cuenta de que lo que está pasando al otro lado de Estados Unidos, que sí tiene un rol profético, o el Vaticano, o ellos miran al comunismo, cuando en realidad ese no es el problema del fin, no es la bestia, y dejan de ver al Vaticano, que sí juega ese rol. Y de esta manera uno puede estar equivocado fundamentalmente y mirar el actor equivocado y no darse cuenta de lo que está ocurriendo en realidad. Y por lo tanto es tan importante estudiar y ver estas cosas. Así que ahora voy a terminar ahora sí, los últimos minutos, lo que antes les prometí. ¿Por qué la Unión Soviética se disolvió el 25 de diciembre de 1991? ¿Por qué Gorbachev hizo eso? Una nación atea, comunista, que no cree en Dios. El 25 de diciembre. ¿Por qué la fecha de Navidad o del nacimiento de Jesucristo, supuestamente? Porque en realidad no es la fecha del nacimiento de Jesucristo, ni es la fecha de Jesucristo, es la fecha de Dios Sol. Porque todo el conflicto, desde Babilonia hasta el retorno de Jesucristo, tiene que ver con la adoración al sol y nada más. Se trata de imponer la marca de la bestia a la humanidad. Se trata de imponer el día del sol a la humanidad. Se trata de ensalzar el Dios Sol, detrás del cual está el diablo, como falsa luz del mundo. Jesús dice: yo soy la verdadera luz del mundo. Pero para el mundo, ellos no ven a Jesús, ven solo un astro, el sol, aparecer cada día, y dicen: eso es la verdadera luz del mundo. No, es solo una creación en el cuarto día creativo, un astro entre otros. Claro, el más glorioso porque brilla durante el día y tiene una jerarquía dentro de los astros mayor, obviamente, pero lo han divinizado.
Y entonces han dicho, oh, Jesús también nació el 25 de diciembre. Pero no es una fecha bíblica, sino es una fecha sacada del paganismo, de la adoración al sol. Siempre la adoración al sol va acompañado por el día del sol, eso es inseparable. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué Gorbachev el 25 de diciembre disolvió la Unión Soviética? ¿Por qué no lo hizo un día antes, un día después, o una semana, o un mes antes o después? Porque esto encaja en todo este concepto de que esto fue dedicado al dios Sol. La Unión Soviética, el colapso del comunismo fue dedicado a Roma y al dios Sol que está por detrás. Ahora, una cosa más. Cuando yo estaba estudiando las profecías y estaba estudiando la fecha del 508, la fecha cuando Clodoveo de los francos se sometió al obispo de Roma, cuando el hijo predilecto de la Iglesia Católica Romana, Clodoveo de los francos, el primero de los 10 cuernos, se sometió a Roma papal y entregó sus ejércitos a Roma, al obispo de Roma, y comenzó el proceso de los 1290 días o años. Y cuando yo estaba estudiando eso y estudiando profundamente la fecha del 508, yo no lo podía creer cuando de repente vi la fecha exacta en la cual Clodoveo se bautizó. Porque no solo fue el año 508, fue el 25 de diciembre del 508. Fue el 25 de diciembre. ¿Casualidad? ¿Por qué en la fecha del sol naciente? ¿Por qué en la fecha del victorioso sol, del dios sol y del día del sol? ¿Por qué? Porque eso marcó la fecha del sometimiento del paganismo al cristianismo. Y desde ahí corrieron 30 años, desde 508 a 538, para terminar de someter en aquel entonces el paganismo y la oposición a Roma. Y al cabo de 30 años, Roma estaba establecido en el trono del mundo en 538 y comenzó su soberanía papal de 1270 años. Desde esa fecha, 30 años. Entonces yo me di cuenta, pero qué interesante. Lo mismo pasó con Jesucristo. Si Jesucristo el 24, 25 de diciembre supuestamente nació porque Roma le asignó esa fecha, ¿y cuántos años pasaron hasta que comenzó su persecución? Fueron 30 años. A los 30 años Jesús comenzó su ministerio de Mesías. Y entonces comenzó la opresión de Jesucristo y la persecución, comenzando en el desierto con todas las tentaciones y luego toda la persecución durante 3 años y medio hasta llevarlo a la cruz. Y lo interesante es en 508, 25 de diciembre, comenzaron 30 años hasta 538 y Roma obtuvo el control del mundo y entonces Roma comenzó a perseguir y comenzó la soberanía papal en el mundo. Muy interesante. Y ahora, 25 de diciembre de 1991, 30 años nos llevaron al año pasado, 2021, año en el cual las Naciones Unidas, junto con el Vaticano, han tomado control de la tierra. Año en el cual Roma papal está volviendo a sentarse en el trono del mundo. Año en el cual está proclamando a nivel global el domingo como el día de descanso, preparando las naciones de la tierra, las naciones musulmanas para aceptar el domingo, las naciones de Israel para aceptar el domingo. Yo creo que hemos llegado a tiempos proféticos muy importantes y ahora vemos cómo el resto del comunismo está a punto de colapsar en el mundo para que Roma termine de tomar control junto con las Naciones Unidas, primero en coregencia, en alianza, y luego también imponer sus últimos dogmas a la tierra.
un socialismo global y luego acompañado por el domingo como día de descanso universal para solución del problema climático. Pero eso vamos a ver con más detalle el sábado. De todas maneras, hay muchas cosas que profundizar, muchas cosas que estudiar. Creo que vivimos en tiempos proféticos acelerados, donde realmente vemos que el Señor Jesús viene pronto. Tiempos muy importantes y que Dios nos bendiga con este conocimiento, con ese estudio. La historia tiende a repetirse, yo pienso que se está repitiendo ante nuestros ojos. Elena G. White mismo dijo que los versículos de Daniel 11, 30 y 36, no me equivoco, se iban a repetir. Creo que estamos en la repetición. Eso va a ser parte de mi libro que estoy escribiendo, que está a punto de salirse, de publicarse. El libro donde analizo todas esas cosas con lujo de detalle. Que Dios ayude para que pronto también pueda lograr terminar este libro. Entonces, queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga con este estudio y mañana seguimos estudiando la siguiente gran potencia y su rol, la siguiente gran religión, porque mañana nos toca el judaísmo, el islam, el mundo musulmán, nos toca mañana. Y en ese sentido, les invito a que hagamos una oración para terminar y que Dios nos ilumine y nos llene nuestros corazones con mucha esperanza. Oremos.